Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy vamos a mostrarles una manera bastante sencilla, práctica, de elaborar una conciliación bancaria. En otras palabras, comparar la información de dos listas que no tienen una columna en común, a través de la cual nosotros podríamos enlazarla y con una función buscar B realizar la comparación. Pero en este caso las listas, como es la lista de la empresa y la lista del banco, no tienen una columna en común. Ese es precisamente el inconveniente en las conciliaciones bancarias. Antes de continuar, debo invitarlos a visitar constantemente nuestro canal para ver las novedades, a suscribirse si no lo han hecho y bueno, si ya lo hicieron, compartan la información con otros colegas, amigos, compañeros, hasta con la suegra, compártanlo, pero compartan para que esta información pueda difundirse para muchas personas. Bien, vamos a lo que interesa, que es nuestra conciliación bancaria en Excel. Como ven, yo tengo aquí los datos de la empresa y pueden ver de que tengo un número de comprobante que no coincide para nada con los datos que ahora tengo acá y el número de comprobante que tiene el banco. Entonces, si no podemos usar el número de comprobante como columna común que nos pueda permitir unir las listas, ¿qué podemos usar? La glosa, definitivamente el banco va a tener su propia glosa y la empresa va a tener también la propia glosa. La fecha para nada nos sirve porque se repite muchas veces y podría estar en distintas fechas. Bueno, nos quedan los montos del debe y el haber. Eso sí, podría ser que coincidan tanto en los datos de la empresa como en los datos de banco. Sin embargo, podría repetirse el monto, como es el caso aquí. Este monto de 100 con un centavo se repite en varias transacciones y lo mismo pasa con este otro monto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, voy a dividir la pantalla nada más para que vean cómo vamos a trabajar y que puedan ver al mismo tiempo la hoja de empresa y la hoja de banco. No es que tengan que dividir la pantalla, yo lo hago por temas didácticos, así que aquí presiono nueva ventana y luego en la ficha vista voy a elegir organizar todo y le voy a decir de manera vertical. Es aconsejable que tengan abierto solamente un archivo de Excel para poder hacer esto, porque cuando yo le di nueva ventana aquí, cuando presioné el botón nueva ventana, fíjense que lo que se abrió es una segunda instancia del mismo libro, o sea, el libro está abierto como en dos ventanas. Fíjense que aquí dice el nombre conciliación bancaria 2 y si cambiamos a la otra ventana, pues va a decir conciliación bancaria 1, ¿ok? O sea, me ha abierto dos ventanas del mismo archivo. Lo que yo realice en uno se va a replicar de inmediato en el otro porque es el mismo libro, solamente tiene dos ventanas abiertas. Ahora esas dos ventanas las voy a organizar con este comando organizar todo de manera vertical para poder verlas una al lado de la otra. En la primera me voy a colocar en la ficha de datos de empresa y en la segunda en la ficha datos banco. Repito, no es necesario que usted haga esto cuando realice una conciliación bancaria, sino que lo que yo quiero es mostrarles simultáneamente lo que voy a hacer en ambas hojas, tanto en la hoja datos de empresa como en la hoja datos banco. En primer lugar voy a convertir esto a un formato como tabla. Si usted no sabe de qué se trata el formato como tabla, vea en otros videos que tengo en el canal acerca del tema. Me voy a la ficha inicio y busco el botón dar formato como tabla y elijo pues de aquí un formato de mi preferencia. En el caso de la empresa voy a elegir este de color verde. Me aseguro que la casilla la tabla tiene encabezados esté habilitada y le doy a aceptar. De inmediato se ha creado una tabla. Voy a quitar algunos elementos que no necesito, por ejemplo las flechitas del filtro las voy a quitar, no son necesarias, y voy a quitar también las líneas de división, las líneas de cuadrícula para que no se vean, y ahí tengo mi tabla. Voy a darle un nombre, así que activo la ficha diseño y aquí en el agrupado de propiedades dice nombre de la tabla, tabla 1, le voy a poner tabla empresa. Ya está, ya he creado mi tabla. Me voy a la otra hoja y voy a hacer lo mismo. Ficha inicio, botón dar formato como tabla y en este caso le voy a poner un color distinto para que visualmente pueda darme cuenta que pasé de una hoja a la otra.
Igualmente me aseguro que la casilla la tabla tiene encabezados esté habilitada, presiono aceptar y voy a quitar los elementos innecesarios que podrían distraer la atención, como son los filtros, las líneas de división aquí en vista, en el apartado mostrar. Deshabilito líneas de cuadrícula y ya tengo mi tablita. Y activando la ficha diseño de tabla, en algunas versiones de Excel se llama solamente diseño, me voy al grupo propiedades y donde dice nombre de la tabla, Excel le asignó un nombre genérico como tabla 2, yo le voy a cambiar a tabla banco. ¿Ven? Ya está, tengo ya mis dos tablas creadas. Ahora voy a empezar a construirme un ID único para poder hacer el cruce de tablas. Mire lo siguiente, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a contar cuántas veces aparece este elemento, ya sea del debe o del haber. En este caso empecemos con el haber. ¿Cuántas veces aparece el número, el valor? Y es lo que voy a encontrar aquí. Primero voy a decir igual sí. Y vea lo siguiente. Si esta celda, que es la celda F4, es igual a vacío, ¿qué va a pasar si es vacío? Recuerde que la función sí tiene tres elementos. El primero es la condición, que la ven aquí ahora, y luego tengo que entregar dos posibles acciones que van a ser realizadas por la función sí antes de cerrar el paréntesis. O sea, esta es la estructura de la función sí. Aquí va una acción y aquí va otra. Son alternativas, lo que significa que nunca se van a ejecutar al mismo tiempo las dos. Y nunca en la vida va a dejar de ejecutarse por lo menos una de ellas. ¿Cuál de las dos se ejecuta? Eso depende del resultado de esta condición. Si esta condición resulta verdadero, se va a ejecutar la acción que nosotros pongamos acá. Y si resulta falso, se va a ejecutar la acción que pongamos acá. Entonces yo le voy a decir, si acaso esa celda F4 llegara a estar vacía, pues devuélvame el valor vacío. Y vacío en Excel se expresa con dos comillas. Porque mire, si yo le pongo devuélvame el mensaje hola, así, la palabra hola entre comillas, me va a devolver ese mensaje. ¿Qué pasa si le quito la A? Me devuelve HOL. Si le quito la L, me devuelve HO. Si le quito la O, me devuelve la H. O sea, me devuelve lo que está entre las comillas. Y si le quito la H, no hay nada entre las comillas, por lo tanto expresa valor vacío. ¿De acuerdo? Esa es la manera de expresar valor vacío en Excel. Entonces, si la celda F4 está vacía, entonces Excel me va a responder con un valor vacío, es decir, no va a hacer ningún cálculo. Por el contrario, si no está vacío, yo le voy a decir que me haga un conteo a través de la función contar.si y aquí le tengo que decir el rango que va a utilizar. Fíjense que la función contar.si me pide primero el rango. Y yo le voy a decir, empiece en la celda F4 y vaya hasta la celda F4, o sea, solamente esa celda. Y luego en ese rango usted va a buscar, le digo a Excel, usted va a buscar el valor que se encuentra en la celda I si es que hubiese un valor. Esos son los elementos de la función contar.si. Como ya cerré el paréntesis de esa función, solo me queda cerrar el paréntesis de la función sí que abrí al principio. Presiono Enter, todavía no está completa, pero quiero mostrarle. Presiono Enter y vamos a ver qué rango está agarrando. Perfectamente, este rango de aquí está agarrando esta celda. En la siguiente celda yo necesito que el rango sea estas dos celdas de aquí. En la primera celda se está considerando este rango, es decir, esta celda. En la segunda yo necesito que se consideren estas dos celdas. Pero mire lo que ocurre, solamente esa celda. En la tercera necesito que se tome en cuenta estas tres celdas como rango de conteo. Por esa razón, al primer elemento de este rango le voy a poner el símbolo de monedas por delante de la letra F y por delante del número 4. De esa manera, esto se llama referencia absoluta. De esa manera, esta celda quedará fija, esta referencia quedará fija cuando yo la copie hacia abajo. Sin embargo, el segundo elemento de ese mismo rango va a ir cambiando a F5, F6 y F7, ampliando la longitud o la altura de este rango. Veámoslo ahora que hemos hecho ese cambio. Fíjense que en la primera celda solo considera eso. En la segunda ya considera 2, créanme que el rojo está por aquí debajo del azul, y en la tercera, y así va ampliando. Les voy a mostrar que el rojo llega hasta acá,
Voy a poner momentáneamente eso y ven, el rango se amplió hasta acá. Entonces, con esa, al fijar el primer elemento de la celda, al ponerlo como referencia absoluta, he conseguido que el rango se vaya ampliando a F6, F7, F8, F9, hasta en la última celda, fíjense que se amplió hasta allá. Entonces va realizando el conteo y observe que me dice que este valor de 100, la primera vez, la primera aparición la marca como 1. La segunda vez que aparece ese elemento lo marca como 2 y en su tercera aparición lo marca como 3. De la misma manera, este elemento 32.2 me lo ha marcado como 1, 2 y 3, así sucesivamente. ¿Ven? Entonces he conseguido nombrar cuántas apariciones hay de ese elemento. Le voy a poner simplemente AD para hacer esta columna bastante angosta y ahí está, ya tengo los números de apariciones. Voy a hacer lo mismo con el lado del haber. Voy a decir igual sí y ahora le digo, si acaso la celda G4 llegara a estar vacía, entonces respóndame con un valor vacío. Y si no es así, hágame un conteo a través de la función contar.si del rango que empieza, ahora sí le pongo pesos G, pesos 4, 2 puntos G4, ya saben, para que el rango se vaya ampliando a partir de la primera celda fija, la primera referencia fija, y la segunda es volátil, lo que hará que el rango se amplíe. Ahora, la función sí me ha pedido un rango y ya yo se lo di. La función contar sí, ya se lo di el rango. Ahora me pide qué criterio de búsqueda va a utilizar en ese rango. Entonces yo no le voy a decir 100.01 porque buscaría siempre el 101, sino que le voy a decir el valor que está contenido en la celda G4. Cierro el paréntesis del contar sí y cierro el paréntesis de la función sí. Y de esa manera ya tengo también la cantidad de apariciones de cada uno. A este le voy a aparecer aparición en el haber. ¿Ven? Ya los titulé porque ahí se le pone columna 1, columna 2. Fíjese que el valor 100 aquí aparece la primera vez, aquí la segunda, aquí la tercera, la cuarta vez que aparece y la quinta vez que aparece. Así que con eso hemos conseguido contar la aparición de cada uno de los montos tanto en el debe como el haber. ¿Cómo vamos a construir nuestro ID único? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a decirle igual, tendría que decirle el monto del debe o del haber. Como no sé en cuál de los dos está, voy a usar una función suma y le voy a decir sume el valor de F4 hasta G4. Como sabemos que uno de los dos valores siempre va a estar vacío, nunca va a haber en la misma fila valores en las dos columnas, entonces expresar la suma es como expresar el mismo valor en cualquiera de las dos columnas que aparezca. A ese resultado vamos a unir, fíjense que estoy utilizando el carácter ampersand, que es el carácter de unión, normalmente se encuentra encima de la tecla del número 6 o del número 7 en su teclado. Entonces, el resultado de esta suma, que sería el monto, lo voy a unir con, puede ser un guión bajo o un espacio si quiere, y lo voy a unir nuevamente con este número, ya sea que esté en la columna de apariciones del debe o en la columna de apariciones del haber. Como no sé en cuál de las dos columnas está, le voy a decir que se una con la suma de la celda H4, 2 puntos y 4. Como sabemos que uno de los dos va a estar vacío, pues sumarlo equivale a expresar el mismo número. ¿Ven? Y además lo voy a unir, esta vez no voy a usar ni espacio ni guión bajo, con esta columna debe o haber. ¿Y cómo sé si está en el debe o en el haber? ¿Cómo sé si agregarle una D o agregarle una H? Porque voy a utilizar una función si que me diga si F4 es igual a vacío, significa que el valor, el monto está en el haber, entonces le voy a poner entre columnas la H, indicando que es un valor que se encuentra en el haber. ¿Ven? Si F4, o sea, si la celda donde está el debe está vacía, quiere decir que es un haber. Y si no es haber, pues entonces es debe. Cierro la comilla, cierro el paréntesis del sí y presiono enter. Y de esa manera he conseguido unir el monto separado por un guión y el número de aparición indicando si es columna debe o columna haber. Fíjense que aquí otra vez aparece el 101,
perdón, el 100 con un centavo, pero ya es la segunda aparición del haber. Efectivamente es la segunda vez que aparece el 100 y aquí aparece la tercera aparición del haber, la cuarta y la quinta. De esa manera hemos conseguido que esta fila, este registro, esté identificado con un valor que no se va a repetir en ningún momento en toda esta fila. Aunque aparezca un nuevo número 100, pues en el haber, pues va a aparecer va a ser identificado con el conteo 6 y se va a unir acá con el valor más el número de conteo más la columna H o D según corresponde. Entonces, el 100 que aparece por primera vez en el haber y el 100 que aparece por primera vez en el debe tampoco se repiten porque el uno está marcado con 100 1H y el otro con 100 1D del debe. Entonces aquí no van a haber repetidos. De todas maneras, si quiere comprobar si en una columna hay repetidos, pues puede seleccionar la columna, ir a la ficha inicio, formato condicional, tomar esta opción que dice reglas para resaltar celdas y decirle resálteme los valores duplicados. Le decimos que lo resalte en rojo, aceptar y claro, como no se resalta ninguno, eso quiere decir de que no hay repetidos. ¿Ven? De esa manera hemos conseguido un identificador único para la columna de los datos de la empresa. Y a continuación vamos a hacer el respectivo trabajo, pero para la tabla de datos del banco. Entonces, procedamos ahora con el dato que se encuentra en la otra ventana, es decir, en la otra hoja. Vamos a poner aquí apariciones en el debe. ¿Ven? Aquí ponemos apariciones en el debe. Y aunque es repetitivo, pero lo vamos a hacer para que no queden dudas. Y decimos igual si la celda F4, que es la que contiene el dato del debe, es igual a vacío, pues entonces respóndame con un valor vacío. Y si no está vacío, pues entonces hágame un conteo a través de la función contar si del rango que va comprendido entre símbolo de monedas F, símbolo de monedas 4, dos puntos, F4 sin el símbolo de monedas, ya saben, para que sea fijo el primer elemento y volátil el segundo, y entonces el rango va a ir aumentándose cada vez que avanzamos filas hacia abajo. Ahora que ya le indicamos a la función contar si el elemento rango, ponemos el separador y ahora nos pide cuál es el criterio de búsqueda, o sea, qué es lo que se va a buscar dentro de ese rango. Y yo le voy a decir cualquier cosa que haya en la celda F4. Claro, ahora está vacía, pero si está vacío, recuerde que la respuesta va a ser vacío. Y en caso que tenga datos, va a realizar esta búsqueda y nos va a devolver el conteo, es decir, cuántas veces aparece ese elemento en este rango. Y como usted puede ver, ya nos ha devuelto aquí, revisemos un poco, la primera vez que aparece 100 nos pone 1, la segunda vez que aparece este mismo valor nos pone 2, y fíjese que aquí apareció por segunda vez, pero apareció en el haber, no tiene nada que ver con esto, por eso lo numera 2 y ahora lo numera como tercera aparición. Hagamos lo propio para la columna del haber, ponemos apariciones en el haber y decimos igual, vamos a hacer un poco más ancha la columna para que nos permita escribir, no es que sea necesario, pero para que no se encarame con la otra columna y nos dificulte la lectura en esta parte del aprendizaje. Ponemos igual si y abrimos el paréntesis. Si acaso la celda G4 fuese igual a vacío, entonces devuélvame un valor vacío, pero si no es así, hágame un conteo con esta función contar.si. Por si acaso los espacios no son necesarios, no los ponga. Yo los pongo ahora para mostrarle claramente la separación de los elementos. En la práctica diaria yo nunca pongo espacio. ¿Cuál es el rango donde se va a realizar el conteo? Sería símbolo de moneda G, símbolo de monedas 4. Dos puntos, G4, volátil para que crezca el rango. Y el criterio de búsqueda, o sea, ¿qué se va a buscar dentro de ese rango? Ya les dije, yo podría poner 100.01, pero no es el único valor a buscar. Por eso mejor referencio el contenido de la celda G4. Cierro el paréntesis del contar si, cierro el paréntesis de la función si y ahora tengo el propio conteo para las apariciones del debe. Veámoslo aquí, primera vez que aparece, segunda vez, tercera vez, cuarta vez y la quinta vez. Si llegara a aparecer otra vez un 100 aquí,
.01, pues sería la número 6, ¿ok? ¿Y qué pasó con el rango? Vamos a ver con el rango de búsqueda hasta G19. Perfecto, si G19 es vacío, entonces vacío, juntar G4 a G19. Ok, aquí tendríamos que modificar a G18. Listo, ahora me devuelve la quinta aparición y la sexta aparición. Si este valor fuera solamente 100, pues sería la primera vez que aparece y no marcaría como 100. Ok, vamos a eliminar esta fila porque no es el caso. La eliminamos. Bueno, ya está. Entonces aquí está contando hasta G18, está perfecto. Y ahora vamos a crear nuestro ID único de la misma manera como lo hicimos en la otra tabla. Decimos igual, como no sabemos en qué columna se encuentra el valor, si es en el debe o en el haber, pues apliquemos una suma de esas dos columnas. Sume desde F4, dos puntos, G4. Eso quiere decir desde la celda F4 hasta la celda H4. Siempre me va a devolver el valor porque una de las dos columnas va a estar, una de las dos celdas va a estar vacía. Entonces, a eso le vamos a unir, ya dijimos que un guión bajo, tenemos que hacerlo de la misma manera que en la otra tabla para que sea encontrado este valor. Y lo vamos a unir con el número de aparición. Igualmente no sabemos si está en una de estas dos columnas, así que aplicamos una suma de la columna H, de la celda H4, dos puntos y 4, o sea, desde H4 hasta I4. Y a eso le vamos a unir, sin guiones ni nada, una D o una H. Entonces, como no sabemos cuál es las dos, utilizamos la función si y dejamos que Excel decida. Y decimos, si la columna F4 es igual a vacío, ¿qué significa eso? Significa que el valor está en el haber, ¿cierto? Entonces aquí deberíamos poner una H identificando el haber. Pero recuerde que en la hoja de datos empresa, lo que está en el debe debería aparecer en el haber acá. Es una contraposición, ¿no es cierto? Si aparece en el debe en la empresa, debería aparecer en el debe en el banco. Por lo tanto, aquí vamos a hacer un pequeño cambio y le vamos a decir, si la celda F4, que es el debe, quiere decir que el dato está en el haber. Eso es correcto, pero lo vamos a cambiar, le vamos a decir, póngame el debe, para que coincida con el número que tenemos en la lista de la empresa. Y si eso no es cierto, entonces póngame una H. Cerramos el paréntesis del sí, presionamos y ya tenemos nuestro valor, nuestro ID único. Vamos a comparar un poquito aquí, ponemos así los dos visualmente. Y fíjense, la primera aparición de este 100 con un centavo en el haber está aquí. Vamos a marcar en un color piedeveniano aquí en amarillo. Ahí está. ¿Ven? Ahora, en la otra tabla, la primera vez que aparece el 100.1.1H se encuentra acá. Entonces, vamos a ver, efectivamente, fíjense, estos 100 del haber están equiparados aquí con 100 en el debe. La segunda vez que aparece un 100 en el haber está acá. Y es el código, el ID único 1012H. Lo buscamos aquí y lo vamos a encontrar aquí. 1012H. ¿Ven? La segunda vez que apareció, ahora en el haber, porque acá están en el debe, acá en contraposición deberían estar en el haber. Y entonces estamos ya consiguiendo empatar una con la otra. Déjenme quitar estos colores. Déjenme ocultar un momento aquí algunas cositas que no necesito, porque ahora quiero llamar acá a estas columnas todos los datos. Estoy en la hoja datos empresa, quiero llamar todos los datos del banco para tenerlos aquí a mi lado y saber cuáles son. Ahí está, los he pegado y bueno, esto va a ser número de banco. Vamos a cambiar los nombres de columna. Esto es fecha de banco. Aquí sería glosa de banco, el debe del banco, el haber del banco
y estas dos columnas son innecesarias, así que las eliminamos. ¿Ven? Entonces esos datos yo me quiero traer acá y los voy a pintar de un cierto color para diferenciarlos, ¿ok? Aunque forman parte de la misma tabla, les voy a poner aquí un color de relleno que es el mismo que tiene la tabla de banco para diferenciarlo. Bueno, ¿cómo voy a saber a qué número de banco pertenece este registro de la empresa? Porque voy a utilizar este código, le voy a decir a Excel que lo busque en esta tabla de acá y que me traiga la segunda columna. ¿Por qué la segunda columna? Porque en la segunda columna de esta tabla se encuentra el número de comprobante del banco que me interesa. Cuando yo quiera jalar la fecha, le voy a decir a Excel, tome este valor, vaya a buscarlo a la tabla de banco, pero tráigame la tercera columna, porque en la tercera está la fecha, luego la cuarta, la quinta, la sexta, así sucesivamente. Porque recuerde que la función buscar B tiene esos 4 elementos. Entonces aquí decimos, ¿y por qué no nos fijamos de la función buscar B para que no le quede dudas de ese tema? ¿Cómo trabaja la función buscar B? Déjenme mostrarle aquí. La función buscar B tiene 4 elementos. El valor que va a ser buscado, el lugar donde ese valor se va a buscar, normalmente una tabla, un rango donde van y buscan este valor, y el número de columna de este lugar que me va a ser devuelto cuando yo encuentre ese elemento. Por ejemplo, si me voy acá, Excel va a venir, siempre va a buscar en la primera columna. Por eso es requisito que los valores buscados estén ubicados en la primera columna. Para la función buscar B, eso es un requisito. Si el ID único estuviera por acá entre medio, solamente podríamos devolver los valores que están a la derecha, pero no los que están a la izquierda. Por eso es un requisito que pongamos el ID único en la primera columna. Entonces, siguiendo esta sintaxis de la función buscar B, el valor a buscar sería pues este elemento de aquí. Yo le voy a decir busque este valor y a continuación tome este valor para buscar, le voy a decir y a continuación vaya a la tabla de banco. Fíjese que es el segundo elemento es dónde buscar y el tercer elemento es el número de columna. Entonces el número de columna sería la segunda columna para obtener el valor, la tercera para obtener la fecha, la cuarta para obtener la glosa, la quinta para obtener el debe y la sexta para obtener el haber. Sin más preámbulo, vamos a hacer aquí nuestra función buscar B. Igual buscar B y le decimos busque el valor que se encuentra en la celda B4, este valor de aquí. ¿Dónde lo va a buscar? Escribimos las letras T, A y aparecen todas las tablas que nosotros hemos creado. Le decimos con doble clic, vaya a buscarlo a la tabla banco. En efecto ya le dijimos el valor que se busca, que es este B4, el lugar donde va a buscar, que es la tabla banco, y ahora nos pide qué número de la tabla banco nos vamos a traer como respuesta. Le vamos a decir la segunda columna, simplemente con un 2. Y por último, la palabra falso para buscar coincidencias exactas, como dice aquí el falso, coincidencias exactas con el valor que se encuentra en la celda B4. Cerramos el paréntesis y fíjese usted que me devuelve el número de comprobante del banco. Esta es la primera vez que aparece el 101 en el haber de la empresa. Aquí está, es el 1007, es la primera vez que aparece en el debe en el banco. Por el contrario, el siguiente, la primera vez que aparece en el haber, el 322, está equiparado aquí y es el comprobante 1009 y así sucesivamente. Observe que en este caso este valor de error me devuelve porque el 323 del debe no aparece 3 veces en el haber. Solamente aparece una vez aquí, veámoslo, y otra vez aquí. Y no hay una tercera aparición de ese valor en el haber porque acá está en el debe. Por eso, la primera vez me devuelve el comprobante 1047. Ahí está. Y aquí está el comprobante 1047. La segunda vez que aparece me dice es el comprobante 1085 y aquí está el comprobante 1008.
Pero la tercera vez que aparece ese valor, no encuentra un equiparamiento acá, no encuentra un valor similar o un valor igual. Al no encontrar su par, me dice, este número de comprobante no se encuentra en el banco. ¿Qué le parece? De esa manera hemos conseguido obtener un ID único y poderlo comparar. Para que no se muestre este ND, vamos a utilizar por delante de la función buscar B una función si.error. La función siError, como ven aquí en mi pantalla, tiene dos elementos: el valor y la acción alternativa que va a ocurrir en caso de que este elemento diera error. Por eso dejamos todo eso ahí y al final ponemos el separador, punto y coma, y entre comillas, no existe. Usted puede ponerle lo que quiera ahí en el mensaje. No existe, no hay en el banco, lo que usted quiera. O una operación alternativa. Fíjese que estoy cumpliendo con los dos elementos de la función siError. Este es el primer elemento. Si acaso esto llegara a dar error, Excel me va a responder con este elemento de acá. Y si no llega a dar error, pues me va a dar la respuesta de esta función. Ahí está. Y fíjense que claramente me está devolviendo la palabra no existe en todos ellos. Ahora, ¿podemos copiar esta fórmula para el banco? Efectivamente, la podemos copiar. Control D para todas las columnas. Pero vamos a modificar un poco. Porque aquí está buscando el valor que se encuentra en B4. Ese B4, al copiarlo hacia la derecha, se volvió C4. ¿Ven? Y al copiarlo más a la derecha, D4, luego se volvió E4. Por eso, para evitar ese error, lo que vamos a hacer es ponerle el símbolo de monedas por delante de la letra B, para que al copiarlo se mantenga fija la letra B. Y usted me dirá, pero ¿y por qué no le pone al número también? Si en la otra ocasión le puso al número y a la letra. No le pongo al número porque tiene que verificarse B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. El número va a ir cambiando. Sin embargo, la columna siempre va a ser la B. El valor buscado está en la columna B. Ahora presiono Enter, ya se copió hacia abajo. Y lo copio hacia la derecha, Control D. Y efectivamente me está devolviendo el número de comprobante en todas las columnas. ¿Por qué? Porque aquí yo le pedí la columna 2. Entonces aquí también está la columna 2. Pero la fecha no está en la segunda columna del banco, sino que está en la tercera. Por eso reemplazo ese 2 y ya está. Y usted dirá, pero esos son números. Sí, pero créame, son fechas. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el rango, se va a la ficha inicio y en el centro va a encontrar un desplegable en el grupo números. Un desplegable normalmente dice general, pero podría estar cambiado. Ahí están todas las formas o la mayoría de las formas en que podemos ver un número. Podemos decirle muéstremelo como porcentaje y Excel nos lo va a mostrar así. También podemos decirle muéstremelo como, qué sé yo, como notación científica. Y ahí está elevado a la cuarta. Puedo decirle muéstremelo como una hora y también lo va a mostrar. Pero en este caso nos conviene verlo como fecha corta. Así que tomamos esta opción y ya se ve correctamente como una fecha. El número jamás cambió. Fíjese que si le ponemos general es el mismo número. Lo que cambia es la manera en que Excel nos muestra el elemento. Además no quiero que digan no existe, no existe, no existe. Simplemente le voy a decir que si da error me devuelva un valor vacío. ¿Ok? Porque ya no existe, ya dice en la primera columna, así que no tiene sentido que se repita en las otras. Para la glosa, la columna no es la 2, sino que es la 4. Fíjese, es la 1, 2, 3, la cuarta columna. Y el mensaje de no existe, que no me lo envíe. ¿Ve? Ya está. Y ahí está. Para esta no es la cuarta columna, sino que es la columna, no es la columna 2, sino que es la columna 5. Y le vamos a decir que no nos muestre el mensaje por ser ya innecesario porque está en la primera columna. Y aquí le vamos a decir que en lugar de columna 2 es la columna 6 y el mensaje ya lo quitamos de aquí dejando el valor vacío. Fíjense que ya hemos conseguido llamar todos los datos de la columna del banco. Vamos a mostrar las columnas. Y ahora usted ya tiene, vamos a ampliar esto ya, ahora usted tiene todos los datos que originalmente tenía,
pero además ha conseguido llamar el correspondiente valor del banco. No importa en qué columna o en qué fila se encuentre, hemos conseguido, y tampoco importa en qué orden esté o qué tamaño tenga, simplemente nos va a llamar todos los que están aquí, los va a llamar, y los que no, dice no existe. Ahora, para resaltar las filas que no existen, pues también podemos usar un formato condicional que nos pinte de cierto color toda la fila donde aparezca esta palabra o esta frase no existe. Hasta aquí ya está terminada la conciliación, ya usted sabe que a este comprobante le corresponde el comprobante número 1007 de banco con esta fecha, con esta glosa y obviamente el mismo monto. Para el comprobante número 2 de la empresa le corresponde el comprobante 1009 de banco con esta fecha, con esta glosa y el mismo monto, pero en el haber cuando acá lo tenía, en el debe cuando acá lo tenía en el haber. Ahí está terminada ya la conciliación, pero vamos a ponerle el cherry sobre la torta con este formato condicional. Como es esta la columna que queremos evaluar, nos colocamos en la primera celda y ahí presionamos Control Shift y la barra espaciadora, o sea, Control Shift espacio. Eso hace que se seleccione toda la tabla, dejando como celda activa la primera de la columna donde queremos evaluar, la primera celda de la columna que queremos evaluar. Una vez que hemos seleccionado de esa manera, nos vamos a la ficha inicio, formato condicional y vamos a elegir la opción nueva regla. En esta ventana que aparece, fíjese que arriba aparecen ya 6 reglas predeterminadas. No les haga caso, solamente tome la última, la que dice utilice una fórmula que determine a qué celda se va a aplicar el formato. Y aquí nos da un espacio para poner la fórmula. Y dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Metemos el cursor ahí en esa cajita, no utilice el selector de celda, simplemente meta el cursor aquí en la caja y tenga visible esta columna. Y una vez que está el cursor ahí, hágale clic a la primera celda. Fíjese que se coloca J4 con símbolo de monedas, pero le vamos a quitar el símbolo de monedas de la fila, dejando el de la columna. Y otra vez usted me preguntará por qué, así que le explico. Vamos a buscar en esta columna la frase no existe. Por lo tanto, siempre va a ser J. Al dejar el símbolo de monedas con la J, le estamos diciendo a Excel que no busque en las otras columnas, sino solamente en la columna J. Sin embargo, el 4 no lo podemos dejar fijo porque tiene que ser evaluado J4, J5, J6, J7 y así sucesivamente. Entonces, le estamos diciendo a Excel, la celda J4 es igual y entre comillas la frase no existe, tal como la escribimos acá. ¿Ven? Entonces estamos afirmando que esa celda es igual a no existe. Y recuerde que dice que se va a dar el formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Le pregunto yo a usted en este momento, J4 es igual a no existe, eso no es verdad, por lo tanto no se va a aplicar ningún formato. J5 es igual a no existe, tampoco es verdad, por lo tanto no se va a aplicar ningún formato. J6, J7, J8, J9. Cuando llega a J11, J11 es igual a no existe, eso es verdad. Y fíjese que dice dar formato a los valores donde la fórmula sea verdadera. Al resultar verdad esto, se va a pintar toda la fila del color que nosotros elijamos en este momento. ¿Ven? Entonces entramos aquí al botón de formato y podemos cambiar la forma en que se ve el número, el tipo de fuente, el borde, pero por ahora solamente vamos a cambiar el relleno. Le vamos a poner un color amarillo, le damos a aceptar, así aquí hay una muestra de cómo se va a ver la celda o la fila cuando esta fórmula sea verdadera. Le damos a aceptar y efectivamente nos está resaltando ahí en colores las que no existen. Posteriormente podemos aplicar un filtro y filtrar ya sea por la frase no existe, le decimos aquí que borre todo y solamente por esta frase, y entonces tenemos todas las que no existen, o también podemos aplicar otro tipo de filtro. Desplegamos aquí, le decimos filtrar por color, muestre todas las amarillas y obtenemos el mismo resultado. ¿Qué le parece? Mire, en estos, no sé cuánto duró el video, 15 minutos, no sé cuánto duró, hemos aprendido varias cosas.
Hemos aprendido de la función si, hemos aprendido de la función contar.si, la función buscar b, que son tres funciones bastante potentes, yo diría el pollo del arroz con pollo en funciones que son la función buscar b y la función si. Además hemos puesto la función si error, como 4 o 5 funciones hemos aprendido ahora, o quizás usted ya las sabía, y hemos aplicado todas esas técnicas para poder llamar unos datos sin tener una columna en común. Nosotros nos las hemos construido a pulso, a pura fuerza bruta o a puro pensar. Hemos conseguido una columna única en ambas tablas y de esa manera podemos, así como hemos llamado los datos de banco a la hoja de empresa, podríamos repetir el procedimiento y llamar aquí al lado, en la tabla de banco, llamar los datos de la empresa partiendo de estos valores buscadores. Porque así como hay datos que no aparecen en el banco estando en la empresa, seguramente van a haber datos que están en el banco y no aparecen en la empresa. Y de esa manera pues usted tiene su trabajo mucho más reducido que hacerlo a mano, que aparte de llevar un montón de tiempo, tiene un margen de error bastante grande. No se olvide de que lo invitamos a visitar nuestro canal y además si usted quiere aprender mucho más de Excel, mucho más de lo que ha visto en estos 15 minutos y de algunas otras técnicas que utilizando varias funciones, mezclándolas, podemos lograr resultados realmente sorprendentes. Así que quiero invitarlos a este nuestro curso de Excel de tablas dinámicas que inicia el día lunes 10 de mayo. Aquí está nuestro curso Tablas Dinámicas, el pollo del arroz con pollo en Excel. Aprenda lo básico, lo esencial y lo nuevo y todos los trucos de la mano del experto. ¿Ok? Llevamos muchos años enseñando hojas electrónicas y los últimos 12 años enseñando Microsoft Excel. Así que usted puede aprovecharse de esa experiencia para aprender cosas que le faciliten el trabajo. Hacer lo mismo que está haciendo ahora, pero hacerlo en mucho menos tiempo. Y de paso aprender técnicas nuevas que le permitan sobresalir en su trabajo, realizar su tarea de una manera más eficiente en términos de tiempo y por supuesto tener tiempo para actividades que ahora no puede realizar porque está todo el tiempo metido en los datos. Cuando usted domine tablas dinámicas, su problema va a ser qué hacer con el tiempo que le sobre. ¿Ok? Entonces nos vemos en el curso. Ahí está el número de teléfono para que se puedan conectar. Si tienen alguna duda, pregunten a través del WhatsApp. Y el curso será un curso virtual, pero en vivo y en directo. Es decir, con la presencia del experto para que usted pueda hacer sus preguntas directamente. Además, después del curso, una vez finalizada la capacitación, usted queda conectado a un grupo de WhatsApp para que resuelva las dudas. Porque las dudas no se presentan mientras usted está en el curso. No. El curso está diseñado con ejemplos que funcionen bonito, que se entiendan bien, que sean fáciles. Pero cuando usted aplica sus propios datos, entonces surgen las dudas, pero el capacitador ya se fue. Por eso es que nosotros dejamos abierto el canal de WhatsApp para que usted pueda ahí resolver todas las dudas que surjan ya en el desarrollo de lo que usted ha aprendido, de la implementación de lo que aprendió en el curso. Cuando ponga sus propios datos, ahí estaremos para ayudar. ¿Ok? Nos vemos en el curso lunes 17, no es lunes 10, es lunes 17 al sábado 22. 6 días que vamos a estar desde las 7 de la noche hasta las 9. ¿Ok? Si acaso no puede estar presente, no se puede conectar, no se preocupe porque tendrá acceso a la grabación de todas las clases para que las pueda ver en otro momento, pueda repetirlas, pueda reproducirlas cuantas veces usted necesite en un lapso de 90 días que durará el enlace al que usted podrá acceder. ¿Ok? Entonces recuerde que tiene las clases grabadas y las puede ver en otro momento cuantas veces usted quiera y recuerde que tiene el canal de WhatsApp para resolver sus dudas con nosotros. Nos vemos en el curso.